Bendiciones, cielos abiertos, bienvenidos a nuestro episodio número 8, que corresponde también al día número 8 de nuestro devocional para hombres, 40 días forjados por Dios. Este es el podcast Forjados por Dios y bueno, es un privilegio poder seguir compartiendo este material que ha sido de bendición para mucha gente y por eso decidimos profundizar cada tema para que usted cuando venga aquí al podcast y cuando usted vaya a su libro pueda tener mucho más inspiración para seguir estudiando la palabra del Señor y creciendo a nivel espiritual. La forja, esa es nuestra analogía para esa forma como Dios trata nuestra vida de manera integral. Y hoy para el día número 8 tenemos aquí al pastor Alex García. Bienvenido, pastor Alex. Hombre, pastor, muchas gracias. Privilegio para mí poder estar aquí compartiendo un poco de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Así es, testimonios maravillosos que rodean la vida de la familia García Martínez, pastorales ahí al frente. Ha sido una tremenda bendición poder verle en muchas etapas de su vida, ahora con su familia, con el enfoque pastoral, en su área profesional. ¿A qué te dedicas un poquito, pastorales, para que la gente te conozca? Bueno, hoy en día yo soy docente, me dedico a enseñar en una institución de educación superior a nivel nacional y bueno, ahí todos los días Dios nos va forjando. Así es, mucho que forjar en esas aulas con cada estudiante, ¿no? Así es. Y yo pienso que esa forja en el carácter, yo lo imagino como en un circo. Ajá. En un circo están los acróbatas. Ajá. Y imagínense a esa persona que va allá arriba en la cuerda floja. Entonces el hombre lleva como una vara, Ajá. ¿cierto? Y esa vara, él sabe que no puede irse mucho hacia un lado ni irse mucho hacia el otro, porque termina cayéndose. Entonces tiene que tomar la precisión correcta para mantener el equilibrio y poder llegar a su destino. Tremendo. Entonces somos unos acróbatas de la vida. Y empezamos pero duro porque el tema número 8 es precisamente eso, carácter en equilibrio. Carácter en equilibrio, ese equilibrio que necesitamos en nuestra vida. Pero hay mucha gente que confunde lo que es el carácter con de pronto esa personalidad propia que cada uno tiene. Y dice, no, lo que pasa es que yo soy así, lo que pasa es que esa es mi forma de ser. Y pues muchos confunden eso, ¿no? Con el temperamento. Con el temperamento, correcto. Ok, bueno, es importante tener claridad porque, bueno, sabemos que todos nosotros nacimos con ese ADN de Dios, pero el temperamento es algo innato. Ajá. Que tiene sus debilidades y sus fortalezas. Claro. Pero a la vez el carácter es más bien ese mismo temperamento guiado por la voluntad de Dios. Es que es más, voy a tirar aquí un código fuerte. Oye, está bueno. Sin Espíritu Santo no hay carácter. Wow. Sin Espíritu Santo no hay dones. Sin Espíritu Santo no está la voluntad de Dios ejercitada en nuestras vidas. Entonces es necesario hacerle esa invitación al Santo Espíritu de Dios para que venga y moldee ese temperamento, ¿cierto?, que tenemos. Y eso que ser pastor es importante porque muchas veces nos justificamos, argumentamos de que somos así. Pero la Biblia tiene muchas historias donde nosotros podemos aprender. Por ejemplo, el apóstol Pedro, ajá, un día desenvainó y le cortó la oreja. Le cortó la oreja a Malco. Entonces es importante que ahí nosotros podamos saber cómo nosotros podemos mantener ese equilibrio. ¿Cuál es la clave para mantener ese equilibrio? ¿Cierto? Tenemos que escudriñar las escrituras y eso es lo que hemos venido aquí a compartir un poco. Airaos, pero no pequéis. Tremendo. Eso, que no se ponga el sol sobre nuestro enojo. Esos son las normas bíblicas, porque esas expresiones en nuestra vida las hemos heredado, las hemos aprendido. Muchos piensan que porque toda la vida han sido de esa forma, entonces está bien. Ay, que mi papá hablaba así, mi mamá habla así, mis hermanos hablan así. Se me salió el apellido, dicen algunos, con orgullo, como si eso fuera a justificar el desequilibrio en el carácter. Entonces, sí, el temperamento nace con nosotros porque son esas cualidades, esas características que reflejan
nuestra forma de expresar, de entender las cosas, de hacer las cosas, pero el carácter fue forjado durante toda nuestra vida. O sea, lo que somos nosotros hoy, la manera como nosotros hablamos, como nosotros pensamos, la manera como enfrentamos la vida, fue la forma como aprendimos a enfrentarla de acuerdo a la referencia que nos rodeaba. Y por eso mucha gente tiene la libertad de decir, yo soy así, porque piensan que porque toda la vida han sido de esa forma, pues está bien. Pero el carácter, cuando se habla de carácter, se habla de esas cosas que han sido forjadas. Entonces, como tú estás hablando, para poner ese carácter equilibrado, necesitamos que el Espíritu Santo venga a reformular de acuerdo a su diseño. Así es. Y es por eso que muchas personas argumentan ese yo soy así, porque han tenido experiencias en su vida tal vez amargas. Esas experiencias, miren, psicológicamente está demostrado que el carácter se va desarrollando a través de la vida nuestra, en el entorno en que nosotros vivimos. Nuestro temperamento va absorbiendo, ¿cierto? Porque el carácter, ya sabes, es ese temperamento guiado por el Santo Espíritu de Dios, por la razón, ¿cierto? Guiada por el Espíritu Santo. Entonces, vamos absorbiendo. Si de pronto tú durante tu crecimiento viviste en un lugar, en un entorno, vas absorbiendo un poco de eso, luego vas a los estudios, a la universidad, luego de ahí vas absorbiendo cosas consciente o inconscientemente, luego cuando estás trabajando también de manera posterior en el entorno donde tú te desenvuelves, en fin, nuestro carácter se va desarrollando, ¿cierto? Lo dicen los psicólogos, pero también nosotros cuando invitamos a Jesucristo a ser nuestro Señor y Salvador único y suficiente, entonces entra el Espíritu Santo y esa es la cerecita del pastel, pastor. Ese es el que viene a darle el equilibrio, porque Alexander García, las personas que de pronto me conocen ahora, no se pueden alcanzar a imaginar quién era yo o cómo era yo cuando no tenía a Cristo en el corazón. Por eso es que Jesús nos enseña que nosotros debemos, es más, Jesús, un ejemplo, cuando Jesús estuvo en la cruz, ¿cierto? Y mucha gente comenzó a agredirlo, a lanzar palabras ofensivas contra él, cuando la gente lo traicionó, él solamente tuvo palabras de amor. Es como si estuviéramos en una olla de presión durante nuestra vida. Y ese calor que está ahí, producido por el fuego, nos va moldeando. Tenemos caídas, nos levantamos, pero es el Espíritu Santo de Dios quien viene a forjar nuestro carácter. Por eso es que la Biblia habla del fruto del Espíritu Santo. Uh-huh. El amor, el gozo, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la humildad y el dominio propio o la templanza. Uh-huh. Ahí es cuando tenemos el fruto del Espíritu Santo, es cuando nosotros determinamos, como dijo Pablo, determinará una sola cosa y te será firme. Así, entonces, en contraparte, en ese mismo versículo de Gálatas, donde habla el fruto del Espíritu Santo, habla de que manifiestas son las obras de la carne. Y hace la contraparte como que, bueno, mira, una persona que tenga un carácter sin equilibrio, esa persona va a tender siempre hacia estos pecados: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones. Y toda esa lista de expresiones del carácter que no tiene el equilibrio del Espíritu Santo. La persona que hay gente que también se equivoca diciendo, es que esta persona tiene un carácter fuerte porque habla feo, porque responde mal, porque es amargado, pero eso no es un carácter fuerte. Un carácter fuerte es una persona que, así como el ejemplo que ponías de Jesús, cuando estaba en la cruz del Calvario, él podía perdonar aunque estuviera con clavos en las manos. Y el que los maldecía, él bendecía. Y tener esa capacidad de poder confrontar con determinación, con firmeza, con voz fuerte a aquellos pecadores, pero también a aquellos que se arrepentían. Jesús extendía su mano de misericordia y con amor, con ese equilibrio perfecto de saber cuándo responder con firmeza, cuándo responder con calma, cuándo establecer eso. Yo creo que una de las primeras cosas que debemos nosotros hacer para tener un carácter en equilibrio, como tú decías ahorita, es invitar a Dios: Señor, toma el control de mi carácter. Correcto. Y una pregunta que surge aquí, que lanzamos aquí a la audiencia.
Escriban en los comentarios. Exacto. ¿Cómo sé que tengo el carácter de Cristo? Esa está buena. ¿Cómo sé que tengo el carácter de Cristo? Una pista es que ya yo no actúo como actuaba antes, cuando era una persona que no era seguidor de él, una persona que desconocía la voluntad de Dios. Esa es una pista, ¿cierto? Porque ya si una persona viene a ofenderme, yo no debo contestarle de la misma manera, sino que debo, dice la Biblia que nos enseña que nosotros debemos pasar por alto la ofensa. Airaos, pero no peguéis. Esa es una forma de saber si tengo el carácter de Cristo. Sí, se tiene que notar la diferencia. Es más, la misma gente que nos rodea, cuando saben que estamos buscando a Dios, estamos yendo a una iglesia, o que decimos, porque no tenemos problema de decir que somos cristianos, la misma gente comienza a ver qué es lo que hacemos, porque dice, pero así, si esta persona es cristiana, ¿cómo sale con eso? ¿Por qué? Porque la expectativa de las personas que nos rodean es que Dios está tratando con nosotros. Pero ¿qué es lo que están viendo ellos realmente? Nuestro carácter, nuestra forma de expresarnos. Porque el carácter, voy a decirlo así, a ver si de pronto estás de acuerdo, el carácter son acciones. O sea, el carácter son verbos. El carácter es, yo hablo de esta forma, yo decido de esta forma, yo me comporto de esta forma, yo me expreso de esta forma. O sea, el carácter se ve en nuestras acciones, en nuestros pensamientos. Y es que hay que tener fe para poder tener el carácter de Cristo. Porque hay gente que por experiencia en mi vida dice, no, es que yo no puedo llegar a la altura de Cristo, que él, a pesar de que también al venir en forma corporal aquí, ¿cierto? El mismo Dios bajar en forma corporal, tuvo emociones, sentimientos. La diferencia con nosotros es que nunca pegó. Pero tenemos que nosotros imitar al Señor, porque precisamente es ahí donde podemos decir, bueno, ahora no voy a renunciar frente a la presión de la sociedad, porque muchos se achicopalan o se echan para atrás en el momento que la gente empieza a señalarlo. Pero es que tú eres cristiano, pero tienes que corregir, dicen malas palabras. Entonces ahí donde yo tengo que tener fe para decir, no, yo puedo ser diferente. Entonces me tengo que abstener de algunas cosas que no son buenas, ¿cierto? Que no reflejan la imagen de Cristo, y empezar a caminar por la fe en lo que nos enseña la palabra. Es que es el mismo ejemplo que estamos usando de la forja. Cuando hablamos de la forja, estamos diciendo de que el herrero, el experto herrero que es Dios, que es el Espíritu Santo que está trabajando en nosotros, él ya tiene un diseño, y ese carácter de nosotros también tiene que pasar primero por el fuego, meter nuestra vida en el fuego para que él comience a moldear, a dar golpes donde tiene que alinear, donde tiene que cuadrar todo. Y en ese ejemplo en la forja, Dios se sigue transformando. Entonces, ¿qué decimos? Que hay un diseño ya que Dios tiene preparado de nosotros. Entonces, la pregunta sería, ¿somos nosotros ese diseño ya? ¿O qué cosas deberían ser transformadas en nosotros para parecernos a ese diseño de Dios? Entonces, aquí con respecto al carácter es, bueno, yo como dejo de justificar mi carácter, porque es que sí, muchos piensan, y aquí viene el gran problema, el creer que su carácter ya está bien, que su forma de ser está bien. ¿Cómo entonces salir de allí, de esa estructura, para convertirnos en el carácter de Cristo? Bueno, la Biblia nos enseña en un proverbio que la estrategia se hace con buenos consejeros. Así es. Entonces es importante no creernos autosuficientes. Dios va a poner o a colocar personas a nuestro alrededor que nos van a mentorear, que nos van a guiar, que nos van a orientar, porque nosotros mismos no nos alcanzamos a ver nuestros errores. Entonces hay personas que tenemos que dejar que ser lo suficientemente humildes para nosotros rendirnos al Espíritu Santo de Dios. Porque ¿cómo voy yo a decir, bueno, si yo soy obediente a Dios, pero si a Dios no lo vemos, ¿cierto? Entonces, y hay personas que Dios coloca en nuestro camino para guiarnos y somos desobedientes, ¿sabes? Nos dan un sabio consejo y nosotros hacemos lo contrario. Entonces, ¿cómo voy a poder obedecer a Dios a quien no puedo ver si a las personas que ponen en mi camino estoy pasando por alto su consejo? Tremendo. Una de esas píldoras que hoy tenemos para hoy es esa,
dejarnos guiar, porque tenemos que rendirnos al Espíritu Santo, rendirnos. Sin rendición no va a pasar nada. Hay gente que dice, pastor, todos están equivocados. Todo el que tú hablas mal, dice que él me critica porque yo supuestamente hablo mal. Y el otro allá, y mi esposa me dice que yo porque hablo así. Y mis hijas me dicen porque yo hablo así. Y mi hermano dice, porque ellos piensan que, y oye, todo el mundo alrededor está viendo que hay algo que moldear. Y todavía niega que eso lo necesita. Esto me recuerda que me parece chistoso. Que bueno, yo vivo con mi esposa y mis 3 hijas. Entonces a veces ellas se ponen de acuerdo en algo. Y yo digo, miércoles, están montando un sindicato, vea, 4 contra 1. Y a veces también yo también cometo errores porque soy un ser humano y cada una me lo dice y de pronto me lo dice una y yo como que no, pero ok, pero cuando ya las 4 me dicen, papá, mi amor, estás haciendo esto mal, entonces ya debo ahí reflexionar. Ahí viene la humildad de lo que tú... Exacto, dar mi brazo a torcer, pedir perdón, ¿cierto? Y cambiar de rumbo. Porque ahí Dios nos está hablando. Hay que reconocer que Dios nos habla a través también de las personas, de los hijos. Dios se vuelve hijo, se vuelve esposa. No, mi hermano, es que tú tienes 4 mujeres en tu casa. Qué bendición. Sí, así es. Así que eso. La mujer por lo general tiene ojo clínico, tiene ojo de detalles. O sea que tienes 8 ojos que están... Ya me estás poniendo como agua. Te están haciendo mejor cada día porque tienes 4 mujeres sabias que edifican en la casa. Es una bendición. Así es, miren. Y la gente que dice, no, pero es que eso del carácter, eso no es bíblico, o eso yo lo hago a mi modo. La Biblia nos relata muchas historias. Abraham, en un momento determinado, negó que él era el esposo de Sara, ¿cierto? Un momento de depresión. De pronto dijo, no, ella es mi hermana. Y también Saulo de Tarso, en el momento de la conversión, en ese momento específico de cuando él era un perseguidor de la iglesia y tuvo ese encuentro con Jesús, en su carácter hizo un clic porque fue determinante. Él no dijo, no, esto es poco a poco, yo voy a cambiar. La determinación es inmediata. El cambio va siendo por etapas. Pero si tú determinas de una vez, ya hay un clic que estás haciendo ahí. Pedro decía, en un momento de furia, le cortó la oreja a Malco. Pero después, ¿qué pasó? Se paró frente a una multitud, miles de personas, 3,000, 5,000, y les predicó el evangelio. José, una persona que fue vendida por sus hermanos, que fue esclavo, que fue mayordomo, que luego estuvo preso. Entonces, después de eso, el hombre pasó por un proceso, fue forjado, pero fue determinante. Nunca tuvo en mente dar un paso atrás en medio de las circunstancias. No lo usó como argumento. Y fíjense que después Dios lo llevó a ser gobernador. David flaqueó frente a la tentación, frente a una mujer. Pero él luego llegó a ser un hombre conforme al corazón de Dios. Salomón, un hombre lleno también de sabiduría. En algún momento dado de su vida, también tuvo 1,000 concubinas. 300 mujeres y 700 concubinas. 1,000 mujeres. Es correcto. Y eso lo llevó a pecar delante de Dios. Pero fíjense que Dios le dio una generación bendita. Así que hay muchos casos del mismo Jesús. Muchos casos donde podemos ver cómo Dios va moldeando el carácter de las personas y llega a ser transformado. Así como nosotros no nos alcanzamos a ver como vemos a Jesús, pero fíjense que ellos son un modelo a seguir de cómo Dios puede, a través de su Santo Espíritu, transformarnos. Hay elementos del carácter, porque el carácter, como digo, son acciones, y nosotros podemos un poco, si enlistáramos las cualidades de nuestro carácter, cómo hablamos, cómo nos expresamos, cómo enfrentamos las cosas, qué decisiones tomamos, todo eso refleja el carácter. Si pudiéramos enlistar esas cosas, ahí pudiéramos evaluarnos cómo está realmente nuestro carácter delante del Señor. Y vemos que en lo que permitimos que Dios obre, ahí hay transformación. Ahí vemos frutos diferentes en nuestra vida. Es decir, en lo que dejamos que Dios trabaje, en eso vemos frutos para bien. Pero en lo que no dejamos, queda ahí pendiente, queda desestabilizado, todavía vemos ahí problemas. Entonces hay personas que de pronto ya no toman,
ya no se pegan las borracheras, ya no participan de ciertas cosas que antes hacían en el mundo, pero no han dejado que sus palabras sean transformadas. Siguen siendo explosivos, siguen de pronto ofendiendo, y uno diría, bueno, ya esta persona cambió parte de su carácter, pero esa otra área no ha dejado todavía que Dios perfeccione y trabaje allí. O sea, el carácter, Dios quiere trabajarlo de manera integral. Y en lo que no dejemos trabajar, ahí también vamos a ver que no va a cortar el cuchillo, no va a cortar la espada. En esa parte que no dejemos que Dios trabaje, se va a oxidar. Y es que otra clave para forjar el carácter es la palabra de Dios. Nosotros no podemos ser independientes a la palabra, nuestro accionar. Es necesario que nosotros tengamos un comportamiento intencional hacia hacer la voluntad de Dios. Por ejemplo, yo debo leer las escrituras porque ahí están los pensamientos de Dios. Y entonces, cuando yo la leo diariamente, me convierto esa acción en un hábito de estudio, no un día más que otro, sino todos los días. La palabra de Dios se va acicalando en nuestras vidas de tal manera que somos menos de nosotros y más de Él. Por eso es que el apóstol Pablo dijo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Nosotros tenemos que anhelar, así como los hombres de Emaús, que un día hablaron Jesús en el camino, luego de resucitar se le apareció. Y ellos, después de hablar con él, ellos dijeron, no, pero es que este hombre nos hablaba con tanto ímpetu que sentimos como un fuego por dentro. La palabra te enciende una llama, una hoguera por dentro, pero tú no puedes decir, no, es que yo soy así y voy por ahí. Pero empieza a comparar lo que tú piensas con lo que Dios nos dice en su palabra y vamos a empezar a sopesar y volvemos ahí a la acróbata del circo, como que hago lo que yo pienso o hago lo que me dicen los demás o hago lo que Dios nos dice para mantener el equilibrio y así mi carácter va siendo formado. Así es, todas las áreas de nuestra vida. Y aquí hay algo muy importante, y es que a veces hay elementos de nuestro carácter que son una fortaleza, son, digamos, positivos si se usan bien, porque hay personas que de pronto tienen la capacidad de ordenar, de administrar cosas, son ordenados, hacen todo planeado, pero si esa área en el carácter se desequilibra, entonces en vez de ser una persona excelente, planeadora, una persona organizada, termina siendo perfeccionista, termina siendo impositivo sobre otros, termina siendo una persona que quiera tener el control de todas las cosas, y a esa virtud termina, como está desequilibrada, termina tirándose hacia un punto negativo, siendo algo que puede explorarse o desarrollarse de manera como una fortaleza. El desequilibrio lo tiende hacia lo negativo y hacia lo malo. Así es, y como dice el pastor, debemos buscar la forma de cómo explotar de manera significativa esa fortaleza que tenemos pero que no ha sido desarrollada, porque nosotros podemos mantener un equilibrio siendo influyentes en los demás. Ya no tratar de tener control siempre sobre las situaciones, sino que influir en las personas de manera positiva, ¿cierto? Entonces tenemos que mirar de acuerdo a lo que nos dice la palabra de Dios, buscar el consejo sabio en la Sagrada Escritura para nosotros empezar a reevaluarnos, a reinventarnos. Y miren, hoy es un buen día para que nosotros podamos empezar nuevamente, valga la redundancia, el hacer, el querer hacer y el hacer la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué necesito para empezar? La determinación. Recuerda, determinarás una cosa y te será firme. No es que no podemos ser como las olas del mar, que sopla un viento y vamos para un lado y para el otro. Tenemos que ser determinantes. Yo recuerdo, pastor, por allá en los años 1600, un día, yo había tenido una experiencia con Dios, un encuentro inicial, pero luego de eso el enemigo empezó a levantarse y mi vida empezó a caer en pecado nuevamente. Era muy joven y no sabía cómo manejar eso, pero
dentro de la congregación donde nosotros vamos, ¿cierto? Ahí nos enseñaron que nosotros debemos perseverar en la palabra. Luego fuimos a otra, recuerdo, al reencuentro. Y en un reencuentro por allá en un municipio, el pastor de pronto ni se acuerda, allá en un municipio lejano allá en el Atlántico, bueno, no me acuerdo el nombre, pero ahí, en ese lugar, de acuerdo a la palabra que se ministró ahí, ese día yo tomé la determinación, 6 meses después de haber entregado mi vida a Cristo inicialmente, tomé la determinación ahí y dije, era en Santa Mónica, Atlántico, Ajá. Santa Verónica. Santa Verónica, sí. En ese momento yo dije, Dios mío, yo ando viviendo una vida falsa. Estoy aquí y estoy allá. Delante del pastor una cosa y delante de mi familia otra, de mis amigos. Tomé la determinación ese día y dije, Dios mío, hoy yo te voy a entregar mi vida por completo. Apenas que salga de este lugar, voy a preguntar cuál es la fecha de bautismo y voy a entregarme al Señor. El primer paso para mí era haber determinado ese día, luego bautizarme, decir públicamente que no era un cristiano de la secreta, sino que era una persona que quería hacer la voluntad de Dios. Y a partir de ahí empezó el Señor a obrar en mi vida de una manera extraordinaria. Tanto así que puso un fuego en mí, he aceptado el llamado, ¿cierto?, de pastorear las ovejas y estamos en esa y seguimos aprendiendo todos los días. Sabemos que esto es hasta que Cristo venga, hasta llegar a la estatura de la fe, de la medida que el Señor nos ha enseñado. Así es, de la plenitud de Cristo, tremendo. Eso es lo que se vive cuando nosotros le entregamos nuestra vida al Señor, y esto no nos hace ajeno de lo que vivimos a diario, momentos difíciles, momentos que nos desestabilizan, rabia, enojo, de pronto tristeza, alegría, pero en todo tenemos que mantener un equilibrio en nuestro carácter, porque hay gente que cuando está muy feliz se olvida de que tiene que honrar a Dios. Está muy feliz o le está yendo muy bien. Exacto. Y entonces la persona dice, no, pero me está yendo bien, o algunos dicen, voy a celebrar porque le está yendo muy bien, y pierden el enfoque de su carácter. Otros, cuando están tristes o cuando están enojados, no miden sus palabras, y todo eso es mantener el equilibrio en el carácter, porque puede que estés muy enojado, pero no puedes perder tu compostura. Puede que estés muy alegre, pero no puedes perder tu compostura. Puede que no tengas plata en el bolsillo, pero tienes que mantener tu fidelidad. Puede que tengas mucha plata en el bolsillo, pero tienes que mantener la humildad en el corazón. O sea, ese equilibrio te lo da el Espíritu Santo. Cuando estás en esos momentos allá abajo, el Espíritu Santo te dice, acuérdate que no dependes de ti, dependes de mí. Y cuando estás en esos momentos allá bien arriba, también el Espíritu Santo te dice, esto no es tuyo, esto es, yo te estoy guiando en todas las cosas. Así es, y nosotros debemos tener en cuenta en este aspecto que menciona el pastor, que cuando nosotros estamos en un momento difícil, empezamos a cuestionarnos o a cuestionar a Dios. Bueno, ¿y dónde está Dios? Entonces tú oras y quieres que la respuesta inmediata. Entonces, algo que debes tener en cuenta, que de pronto la respuesta de Dios de hoy es la oración tuya de ayer. Wow. Y la oración de hoy, entonces Dios prueba tu fe respondiendo mañana, por ejemplo. No siempre es hacer así, pero es importante saberlo. Y además, cuando estás en la cima, cuando estás triunfando, así como yo, estoy saliendo estoy saliendo aquí. ¡Mamá! Vamos a estar triunfando. Entonces, venimos y nos olvidamos de Dios. Entonces, parece que es una tendencia, ¿cierto?, de muchas personas, que uno dice, pero caramba, es como si que estoy triunfando y me olvido de Dios, y cuando las cosas no salen bien, entonces yo quiero acercarme a Él apresuradamente y lo cuestiono porque no me responde. Pero es como la historia de ese amigo que nosotros solamente lo buscamos cuando lo necesitamos. El bombero. Ustedes tienen amigos seguramente. El amigo ese bombero que te llama para apagar un incendio. Pero de pronto tú lo ves por ahí en las redes sociales, lo ves por la calle, y de pronto el hombre se olvida de ti en los momentos mejores. ¿Qué piensas tú de esa persona cuando solamente te busca cuando te necesita? Así también es nuestra relación con Dios, y nuestro carácter tiene que ser tan determinante y permanente, porque le voy a soltar otro código, pastor. No sé si ustedes están listos para esta conversación. Escriba ahí, dilo. Profetiza.
La unción, hemos escuchado mucho la palabra, ¿cierto? Unción, y un significado sencillo aquí es que la unción es el respaldo de Dios. El respaldo de Dios para una asignación en específico. Dios te puede ungir para la finanza, ungir para un negocio, ungir para practicar un deporte, para llevar la palabra de Dios, para ir y orar por un enfermo. Todo lo que tú te puedas imaginar. Entonces la unción te abre las puertas, pero el carácter Wow. te mantiene ahí. Está fuerte eso. La unción te abre la puerta. Ay, listo, sí, me salió esto, resultó. Pues es el carácter el que permite que tú puedas permanecer ahí en la unción, en la asignación que Dios te haya dado. Dios mío. Esa buena, esa está buena. Dios mío, estos dos últimos, los podcasts anteriores del día 6 y 7, se enfocan en la gracia, en esa gracia precisamente, hablando de la unción, puede resumirse ahí en esa palabra, esa unción, esa gracia, ese favor de Dios sobre ti. Eso que Dios te ha entregado, te abre la puerta, pero para sostenerse en esos niveles es con carácter. ¿Por qué? Porque hay gente que dice, mira, ahora que tiene plata, ya no conoce a nadie. Ahora que tiene plata, se le cambió el corazón. Ahora que logró tal cosa, ahora es así. ¿Será que cuando la persona llega a esos niveles, se le cambia el corazón? Exactamente. ¿O siempre su carácter tuvo esa debilidad? Así es, y es que a veces nosotros podemos pensar que, o sea, queremos dar el salto grande una vez, pero Dios nos va a probar en las cosas pequeñas, en las sencillas de la vida. Así es. Cuando vas en tu moto, en tu bicicleta, en el carro, en el bus, en el transporte público, Dios va a probarte ahí, ¿cierto? Cuando una persona en un momento de furia se dirige a ti, ¿cómo nosotros vamos a reaccionar? Cuando se te atraviesa una ¿cierto? moto en el carro. De Señor, yo quiero ir, ¿sabes? Ponme en las multitudes, yo quiero ser de influencia a muchas personas, a miles, a millones, pero está siendo de influencia para esa persona que está a tu lado. Ahí es donde Dios nos prueba. No debemos saltarnos los procesos, porque los procesos son buenos, nos ayudan. Así como le conté la historia a José, si José, no sé cómo fuera sucedido, pero si José no fuera sido vendido, no fuera sido esclavo, no fuera sido, no estado preso, en cada uno de esos aspectos de la vida, Dios fue añadiendo un poco de él ahí, de su gracia, para que luego llegara a ser el gobernador de la nación más poderosa del mundo en ese momento de la historia universal. Podemos decir que Dios te entrega hasta donde tu carácter soporta. Exactamente. O sea, lo que Dios te entrega es hasta donde tu carácter soporta. Es decir, lo que hoy tenemos nosotros es hasta donde nuestro carácter puede soportar. Yo puedo desear 1000 cosas, pero lo que viene de Dios viene con ese cuidado. Hijo, te lo entrego, pero yo tengo que asegurarme de que tú estés listo para eso. Y si tu carácter no está listo para eso, no te lo puedo entregar. ¿Y qué es que tu carácter esté listo? Que cuando venga la gente a agradecerte o a reconocer lo que tú hiciste, tú aprendas a decir, gloria a Dios, esto no es mío. Que cuando alguien venga, no te olvides de dónde te sacó el Señor, no te olvides de los procesos que has vivido, no te olvides de lo que aprendiste en el camino. Y entonces lo importante es dejar que Dios transforme nuestro carácter. Eso es. Así que, bueno, cerrando el tema aquí, ¿cómo podemos cerrar este tema? Que bueno, todavía hay mucha tela por cortar. Bueno, yo quisiera cerrar con un pasaje bíblico. Este pasaje bíblico, cuando Jesús pasó y se acercó a la higuera, no encontró fruto. ¿Qué fue lo que dijo? Se seca. Se seca, ¿cierto? No se secó enseguida. Cuando al día siguiente pasaron con los discípulos, ellos vieron, Señor, la higuera que tú declaraste la palabra, mira, ya se secó. Eso sucede en nuestras vidas, que nosotros queremos la respuesta inmediata, que nuestro carácter va siendo forjado, ¿cierto? Moldeado a través del tiempo. Momentos antes ya él había dado la vista inmediata a Bartimeo. Iba con los discípulos, ellos vieron milagro inmediato y después vieron una palabra que se cumplió al día siguiente. Tal vez Dios no nos contesta o creemos que no nos contesta de inmediato a nuestras peticiones. Señor, pero ¿por qué esta situación? ¿Por qué?
¿Por qué estas personas me agreden? ¿Por qué estas personas hablan mal de mí? ¿Por qué no consigo empleo? ¿Por qué el negocio no se me da? ¿Por qué no pasé en la universidad? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Dios quiere. Pregunten para que escriban ahí. Eso. ¿Por qué? Diga. O se lo decimos en el próximo podcast. Dilo. Tal vez no tiene la respuesta inmediata. Porque Dios quiere que te mantengas orando, buscándole. Porque una cosa era Bartimeo y otra cosa era la higuera. Elementos diferentes. Pero el mismo Dios. Dios está forjando tu carácter y quiere que te mantengas orando. Cuando Él sepa que, cuando Él pueda ver la medida de fe que tiene, ¿cierto? Que se ha incrementado por el ejercicio de la lectura de la palabra, de la adoración. Entonces ahí vas a ver la respuesta en milagro. Entonces no dependas de una respuesta inmediata, depende de Dios. Que pase lo que pase, Dios va a estar contigo. Total. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, dice la palabra. Así es. Por el fuego. No importa por dónde pase, Dios está ahí, tú que nos escuchas. Cerramos esto diciendo que Jesús en la vida del ser humano es la mejor garantía de tener un carácter en equilibrio. Así es. Entonces Dios quiere expandir tus virtudes, Dios quiere perfeccionarte en esas cosas que haces bien. No estamos hablando de que dejes de hacer las cosas que haces bien y que todo en tu vida está malo, no. Tienes virtudes en tu carácter, pues Dios quiere fortalecerlas, pero también reconoce cuáles son las debilidades de tu carácter que te están llevando, porque es que por lo general las debilidades del carácter son destructivas, autodestructivas y obviamente destruye a los demás. Entonces Dios quiere trabajar en eso. No te escondas detrás de las cosas buenas de tu carácter. Hay gente que lo que hace es, como tengo algo bueno, entonces la gente le habla de, oye, ¿por qué hablas así? Oye, pero tú me criticas mi forma de hablar, pero mira que esto yo lo hago bien. Pues sí, pero sí, lo que hacen bien está bien, pero lo que hacen mal hay que corregirlo. Y en eso hay que trabajar cada uno de nosotros. Eso es lo que Dios ha querido hacer. Suéltate un último código, porque tienes el fuego ahí, un último código para motivar a la gente a seguir estudiando sus devocionales. Bueno, les recuerdo, 1, sin Espíritu Santo no hay carácter equilibrado. Tenemos que hacer ese perfume que cuando las personas nos vean, digan, yo quiero ser como Él. Porque no te están viendo a ti, sino que están viendo la gracia de Dios en ti. ¿Cierto? Pues, están viendo el mismo Jesucristo ahí resucitado en tu corazón. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Wow, tremendo. Así terminamos nuestro día número 8, nuestro podcast ya, nuestro episodio 8 de nuestro devocional para hombres, 40 días forjados por Dios. Gracias, pastorales, qué privilegio y qué honor. Y vamos a seguir compartiendo esto, por favor, para que otros sean edificados. Así es, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Bienvenido siempre al estudio de Forjados por Dios. Cielos abiertos, nos vemos en el próximo episodio.